Vamos a trabajar con distintos tipos de matrices y los nombres que reciben. Si la matriz se compone solamente por una fila, se la llama matriz fila. Si la matriz se compone solamente por una columna, se llamará matriz columna. Muchas veces los vectores se pueden expresar en forma matricial para operar fácilmente y se lo hace de esta manera. Cuando tenemos un vector de n términos, una n upla, la podemos escribir como una matriz fila o una matriz columna dependiendo de la posición en la que la utilicemos. Bien, matriz cuadrada, como ya hablamos anteriormente, la matriz cuadrada es la que tiene la misma cantidad de filas que de columnas y la matriz rectangular no. Si la matriz no es cuadrada, es rectangular porque la cantidad de filas y de columnas varía. Es muy común trabajar con matrices cuadradas porque las matrices cuadradas tienen estructura de anillo, entonces son súper importantes por todas las propiedades que acarrean, pero no son las únicas que hay. Vamos a ir charlando de todas estos tipos de matrices que están viendo ahora en pantalla. Empecemos por las que no son necesariamente cuadradas. Las tenemos ahí con un marquito. Vamos a agrandar y a verlas en la diapositiva siguiente. Estas son matrices, dijimos, que no son necesariamente cuadradas. Pueden ser cuadradas o no. Entonces, decimos que son matrices rectangulares y la matriz cuadrada es un caso particular de las rectangulares. La primera matriz acá mencionada es la matriz nula. En la matriz nula, como nos está anticipando el nombre, todo elemento genérico de esta matriz va a ser el nulo, va a ser el 0. Entonces, un ejemplo de matriz nula puede ser esta matriz cuadrada de 2 por 2. Otro ejemplo de matriz nula puede ser una matriz rectangular de 2 por 3. Y así podemos seguir con infinitos ejemplos. Entonces, en forma simbólica, hablar de la matriz nula se puede escribir o se puede expresar como A sub y J igual a 0, porque todo elemento para cualquier valor de I, para cualquier valor de J, va a ser 0. Bien, después tenemos matrices que se definen en función de una anterior. Entonces, por ejemplo, voy a definir por acá a una matriz M. La estoy inventando, podríamos poner cualquier número que ustedes quieran. Esta es una matriz M. En este caso la hicimos de 2 por 3, 2 filas por 3 columnas. Y vamos a ver quién es la matriz opuesta de M. Como se imaginarán, la simbología de matriz opuesta es un menos adelante. Todavía no hablamos de las operaciones entre matrices, pero van a ver que se puede multiplicar a una matriz por un escalar. La matriz opuesta de M va a ser la matriz M, de manera que todos los elementos sean opuestos en las mismas posiciones. Entonces, donde yo tengo el 1, ahora voy a tener al opuesto del número 1. Donde tengo al 2, ahora voy a poner al opuesto del 2. Donde tengo al menos 1, irá el opuesto de menos 1. Donde tengo 3, irá el opuesto de 3. Y donde va 0, va el opuesto de 0. Después tenemos otro tipo de matriz que también tiene muchas propiedades asociadas, que es la matriz traspuesta de alguna que ya hayamos mencionado. También se puede escribir como transpuesta, pero se utiliza esta expresión más comúnmente. ¿Cómo escribo simbólicamente la matriz traspuesta? Es el nombre de la matriz, porque esto, como dije antes, siempre es traspuesta de alguien, ¿no? De una referencia. Entonces, la traspuesta de M se va a escribir como M y una T como un exponente, digamos, ¿sí? No es un exponente, sino que es la nomenclatura. Es como un superíndice. ¿Cuándo o cómo hago para encontrar una matriz traspuesta? Lo que tengo que hacer es cambiar a las filas por columnas. Entonces, lo que acá es fila, en la traspuesta va a pasar a ser columna.
Lo que acá es columna, en la traspuesta va a pasar a ser fila. Entonces, la matriz traspuesta de M va a ser de dimensión 3 por 2. Entonces, decíamos que lo que era fila, ahora en la traspuesta va a pasar a ser columna. Lo que era fila 1 va a pasar a ser la columna 1. Lo que era la fila 2 va a pasar a ser la columna 2. Y de esta manera vemos que el 1,3, que antes era la columna 1, ahora el 1,3 pasa a ser la fila 1. Y lo mismo para el resto. Matriz traspuesta. Como dijimos, estamos invirtiendo, cambiando de lugar las filas por las columnas. Entonces, el elemento genérico de la traspuesta va a ser el MJI, porque estamos invirtiendo filas por columnas. ¿Cuál va a ser el elemento genérico de la opuesta? El elemento genérico de la opuesta va a ser el opuesto del elemento genérico. ¿Sí? Estas son ciertas cuestiones que tenemos que tener en cuenta como notación para demostraciones posteriores. Muy bien, la matriz conjugada de una matriz dada va a ser la matriz que se componga por todos los conjugados de los elementos. En el caso de matrices con elementos reales no tiene mucho sentido hablar de la conjugada o de la matriz conjugada porque el conjugado de un número real es el mismo. Recuerden, por ejemplo, que el número 1 lo podemos pensar como 1 más 0i. ¿Y cuál es el conjugado? El conjugado es 1 menos 0i, que se sigue escribiendo como 1. Entonces, cuando trabajamos con todos elementos reales, una matriz es igual a su matriz conjugada. Pero si planteamos otra matriz, por ejemplo, voy a hacer una matriz P, que le vamos a poner 3 filas y 2 columnas. Pero la idea era que sea una matriz con elementos complejos. Entonces vamos a agregarles algunas partes imaginarias. ¿Sí? Vamos a hacer una i menos 7, por ejemplo. Ahí está. Tenemos esta matriz de 3 filas y 2 columnas, P. Y vamos a plantear cuál es la matriz conjugada de P. ¿Cómo se simboliza la conjugada? Justamente con una línea horizontal por encima de la matriz a la que hicimos referencia. Esto significa la matriz conjugada de P, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la matriz conjugada de P? Es la matriz que se compone por todos los elementos conjugados de los elementos de P. Entonces, si el primer elemento es 3i, voy a escribir el conjugado de 3i, que es menos 3i. Después tenemos 2. Ya les expliqué recién que un número real es igual a su conjugado, porque lo que cambia es la parte imaginaria, y como es 0, el 0 positivo y negativo me da lo mismo. ¿Cuál es el conjugado del i menos 7? Dijimos que el conjugado lo que hace es cambiar el signo de la parte imaginaria. Entonces, el conjugado del i menos 7 será menos i menos 7. El conjugado de 0 es 0 y el conjugado de menos 5 más i será menos 5 menos i. Esta que está acá es la matriz conjugada de P. Ya que estamos, vamos a, primero que nada, pensar cómo puedo escribir el elemento genérico del conjugado de P. Dijimos que el elemento genérico es el conjugado del elemento genérico de P. ¿Sí? El conjugado de cada uno de los elementos va a conformar los elementos de la matriz conjugada. Es tan obvio que parece un trabalenguas. Pero vamos a ver cuál sería la matriz opuesta de P. A ver, ¿cuál sería la opuesta de P? Y aquí esto es importante que distingamos, diferencia entre opuesta y conjugada. Para la matriz conjugada lo que hacemos es escribir el opuesto de la parte imaginaria solamente. Para la matriz opuesta lo que hacemos es escribir el opuesto de cada uno de los elementos. Entonces, el opuesto de 3i es menos 3i.
Ahí no hubo variación respecto al conjugado. Pero ¿qué pasa con el opuesto de 2? El opuesto de 2 es menos 2. Ahí ya tenemos una diferencia. El opuesto de 1 es menos 1. El opuesto del número complejo lo que me pide es que modifique los signos de ambas partes, de la imaginaria y de la real. Para el conjugado solamente habíamos cambiado el signo de la parte imaginaria. El 0 es el único que no se altera, ni con opuesto ni con conjugado, y el opuesto del menos 5 más i será el 5 menos i. Aquí tenemos entonces la matriz opuesta de P. Recuerden, que lo dije en el video anterior, que si tenemos matrices podemos utilizar paréntesis o corchete en forma indistinta. Lo que no podemos usar son barritas verticales. Bueno, todas estas matrices valen para dimensiones rectangulares y en particular para dimensiones cuadradas o para orden n. Nos faltan las matrices triangulares. Bueno, las matrices triangulares dijimos que pueden ser rectangulares o cuadradas. En cualquiera de los dos casos tenemos una diagonal y si es inferior, de la diagonal hacia abajo podemos tener escalares y de la diagonal hacia arriba tenemos que tener todos elementos nulos para que se la pueda clasificar como una matriz triangular inferior. Con la matriz triangular y superior va a pasar algo parecido. De la diagonal hacia los elementos superiores puedo tener escalares y hacia abajo todos ceros. Entonces, ponemos un ejemplo. 2, 3, 4, 5, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 3. Marco la diagonal. Desde la diagonal para un lado tengo escalares, para el otro lado tengo ceros. Si entre los escalares hay algún cero, no importa, sigue cumpliendo. Lo que necesitamos es que desde la diagonal hacia la parte inferior o hacia la parte superior tengamos toda una zona llena de ceros. Si el 0 está en la diagonal o está en la parte de los escalares, eso no nos modifica porque está cumpliendo con esta condición. En este caso, marcamos una matriz triangular superior. Voy a tomar elementos parecidos, ¿sí? De hecho, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer la traspuesta. A ver, a esta matriz la vamos a llamar T y vamos a escribir la traspuesta de T. Entonces, 2, 3, 0, 5, 0, 1, 1, 1. Fíjense que la fila la estoy escribiendo como columna. 0, 0, 0, 3. Marco la diagonal y veo que desde la diagonal hacia abajo tengo escalares y desde la diagonal hacia arriba tengo todos valores nulos. O sea que esta es una matriz triangular inferior. ¿Sí? Casos rectangulares. Voy a cambiar de color porque esto me está haciendo doler los ojos. Vamos a escribir por acá una matriz triangular cuadrada. 4, 5, 6, 0, 1, 2, 0, 0, 3. Puse positivos porque no me caracterizo por ser muy creativa. Ahí les puse una fracción, un coma 1, ¿sí? Cualquier número pueden poner, porque estamos inventando un ejemplo. Entonces, de nuevo, tengo la diagonal por acá y en el triángulo inferior me quedaron los ceros. Entonces, ¿dónde están los escalares? Los escalares están en el triángulo superior. Entonces, la matriz es triangular superior. Ahora, voy a escribir otra matriz triangular inferior
o sea que los escalares van a estar hacia abajo. Y A1, A2, y acá voy a poner otro ejemplo, pensando que quiero tener una matriz que sea simultáneamente triangular inferior y triangular superior. Entonces, cuando la matriz es triangular inferior, significa que por encima tenemos el triangulito de ceros. Si la matriz es triangular superior, significa que por debajo tenemos el triangulito de ceros. Si yo quiero que sea simultáneamente superior e inferior, tengo que tener el triangulito de ceros por encima y por debajo de la diagonal. Entonces, ¿qué pasa cuando es simultáneamente triangular inferior y superior? Lo que nos sucede es que tenemos una matriz con todos los elementos ceros, excepto los elementos de la diagonal. Entonces, en este caso se llama matriz diagonal. Vamos a ver ahora distintos tipos de matrices cuadradas, por eso le hice este loguito. Recién yo les contaba que si una matriz es cuadrada, es triangular superior y es triangular inferior simultáneamente, se la conoce como matriz diagonal, porque los únicos elementos no nulos se encuentran en la diagonal. ¿Cómo podemos escribir una matriz diagonal? De esta manera. El elemento genérico va a ser 0 si no estoy posicionada en la diagonal. Entonces, si la fila es distinta que la columna, los elementos van a ser nulos. Y si la fila es igual a la columna, voy a tener un A sub i j. Puedo tener cualquier número. Ahora, si volvemos a la diagonal, si dentro de la matriz diagonal todos los elementos de la diagonal son iguales, tengo un escalar determinado en todos los elementos de la diagonal, esa matriz en particular se llama matriz escalar. Entonces, la matriz escalar es una matriz cuadrada, es una matriz triangular superior, triangular inferior, o sea que es una matriz diagonal. Estos simbolitos los estoy inventando para explicar ahora, ¿sí? No los pongan, ustedes escriban palabras. Y en particular, en esta diagonal tengo el mismo valor. Entonces ahí se llama matriz escalar. Un ejemplo bien fácil. Diagonal de 2, completo con ceros. Dentro de las matrices escalares hay una matriz que es fundamental y es la matriz identidad. La matriz identidad es una matriz escalar donde ese escalar, ese k, vale 1. Entonces, es una matriz cuadrada, diagonal, escalar, donde k vale 1. El ejemplo de matriz identidad de 2 por 2 es esto que están viendo por acá. Matriz identidad de 3 por 3 es diagonal de unos, el resto ceritos. A la identidad la vamos a simbolizar con la I justamente de identidad. Si lo queremos escribir en forma genérica, la matriz identidad va a estar definida I sub ij va a estar definida por unos en la diagonal. Entonces, cuando I es igual a J, voy a poner unos. Y voy a poner ceros en los elementos que no pertenezcan a la diagonal. O sea, cuando la fila difiera de la columna. El número de orden de la fila no coincida con el número de orden de la columna. Esta es la matriz identidad. Y como indica el nombre,
va a ser la identidad para una determinada operación. Entonces es muy importante. Bueno, esperemos un poquito, voy a borrar. Ahí va. Hablamos ya de la diagonal, de la escalar, de la identidad. Hablaremos de las matrices simétricas y antisimétricas. En las matrices simétricas, como un poco nos indica el nombre, va a haber una simetría entre sus elementos. Entonces vamos a escribir una matricita pequeña de 2 por 2, que es la más fácil. Recuerden que, esto lo puse mal, recuerden que estamos trabajando con matrices cuadradas, ¿sí? Entonces la diagonal, borrador, la diagonal ocupa un lugar muy importante en las matrices simétricas y antisimétricas. Voy a destacar a la diagonal. Y la matriz simétrica lo que me dice es que el elemento 1, 2 va a tener que ser igual al elemento 2, 1. Si hacemos una matriz un poquito más grande de 3 por 3, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. De nuevo, nuestro eje de simetría, nuestra simetría axial se va a hacer en función de la diagonal. Entonces, el elemento 1, 2 tiene que ser igual al 2, 1, como dijimos en el de 2 por 2. El elemento 2, 3, no se ve nada. Claro, elegí el mismo que el fondo. El elemento 2, 3 va a tener que ser igual al 3, 2. Y el 1, 3 va a tener que ser igual al 3, 1. Entonces, ¿cómo lo podemos escribir en forma general? En una matriz simétrica, el elemento A sub ij va a ser igual al elemento A sub ji. Fíjense que el 1, 2 con el 2, 1. Estamos cambiando de orden filas y columnas. El 1, 3 con el 3, 1. El 2, 3 con el 3, 2. Esta es la forma genérica de hablar de una matriz simétrica. Ejemplo de matriz simétrica. Ponemos 3, 0, menos 2 para que vean que en la diagonal podemos poner cualquier tipo de elemento. Lo que pongamos en la posición 2, 1 lo pondremos en la posición 1, 2. Lo que pongamos en la posición 1, 3 lo tendremos que poner en la posición 3, 1. Lo que pongamos en la posición 2, 3 tendremos que poner en la posición 3, 2. Y acá tenemos un ejemplo de matriz simétrica. En la matriz antisimétrica, lo que va a suceder es que los elementos que se encuentran en posiciones simétricas van a ser opuestos. A mí me gusta decirle ají a esto para recordarlo. Entonces, vamos a poner D, así le cambiamos el nombre en la matriz. D sub ij va a ser igual a D sub ji. Entonces, voy a poner un ejemplo por acá, genérico de nuevo. 1, 2, 2, 2. Después vemos qué pasa con la diagonal. ¿Qué elemento hay que poner en esta posición? El opuesto al simétrico. El simétrico de esta posición es el 1, 2. Y acá tengo que poner el opuesto. O sea que acá vamos a poner menos A1, 2. Bien, entonces, ¿cuál es el simétrico del A1, 1? Dijimos que simétrico sale de cambiar de lugar la fila y la columna. Si yo cambio de lugar el 1 con el 1, el primer 1 con el segundo 1, obtengo lo mismo. ¿Sí? Entonces, en el caso de la simetría, donde al cambiar fila y columna me tenía que dar el mismo resultado,
no voy a tener problema. En la diagonal voy a poner cualquier elemento porque cualquier elemento tiene que ser igual a él mismo. Y la congruencia es una relación simétrica y reflexiva, ¿sí? Entonces, con el caso de las matrices simétricas no hay ningún tipo de problema. ¿Qué pasa en las antisimétricas? A mí en las antisimétricas me están pidiendo que el A11 sea igual al opuesto de A11. ¿Y cuándo un número es igual a su opuesto? ¿Existe alguna posibilidad? La única posibilidad es decir que 0 es igual a menos 0. Entonces, en las matrices simétricas, las diagonales tienen que estar compuestas sí o sí por ceros. Ponemos un ejemplo. 0, 0, 0, 1, opuesto. Menos 3, opuesto. 5, opuesto. Ahí tenemos un ejemplo de una matriz antisimétrica. Entonces, no hace falta aclarar dentro de la definición que la diagonal tiene que ser ceros, porque esa condición está implícita en esta expresión en la que al rotar fila por columna tenemos que obtener el opuesto. Muy bien. Hablamos de matriz simétrica, hablamos de matriz antisimétrica, de diagonal, de escalar, de identidad. Y ahora llegamos a matriz inversa. Tema polémico, muy divertido. Vamos a ver muchas formas diferentes de encontrar una matriz inversa de una matriz dada. Pero ahora vamos a hablar solamente de la definición. Dada una matriz A cuadrada, llamaremos matriz inversa, que la simbolizamos como A elevado a la menos 1, a aquella matriz en la que se verifique que la multiplicación entre A y la inversa me dé la matriz identidad. Y no solo eso, sino que también al hacer la multiplicación en forma conmutada me tiene que dar la identidad. Por ahora dejamos solamente la definición de matriz inversa, pero quiero que desde la primera clase tengan en cuenta que en las matrices el orden es muy importante. Así como dijimos que una matriz de 3 por 2 y de 2 por 3 son distintas, dentro de la multiplicación no podemos dar por garantizado que la multiplicación sea conmutativa. De hecho, la multiplicación de matrices no es conmutativa. Son solamente casos particulares en los que se cumpla la conmutatividad.